Buenos días, profe. Perdón, buenos días. Muchas gracias por acompañarme este miércoles 9 de julio a 2025. Son casi las 11:30 de la mañana, hora del centro de México. Y nos encontramos aquí para dar, digamos, por concluido eh, el texto, lo que se refiere a el módulo 4 extraordinario, en periodo extraordinario. Gracias por acompañarme esta mañana y vamos en un momento a comenzar, si les parece bien, para ir adelantando, obviamente, cosas que tengan que ver con nuestro método. Hoy creo yo que vamos a revisar muchísimo lo que tiene que ver con los materiales, es decir, para poder contestar las actividades que se califican, las actividades de aprendizaje del 1 al 8, y eso es en lo que vamos a concentrarnos el día de hoy. Va a ser una revisión de los materiales, en particular de las actividades 6, 7 y 8, que son las más complejas, porque sobre todo la 7 y 8 son como un resumen de lo que sucedió durante el periodo, y eso nos va a permitir, o les va a permitir a ustedes, pues obviamente, encaminarse hacia una solución de los problemas. No les puedo decir exactamente qué viene o cómo contestarlos, pero bueno, en el proyecto integrador me he enfocado en las últimas 2 semanas y creo necesario que se haga esta vez, ¿no? En otro caso, en el caso de... Creo necesario, repito, que se haga no solo que me enfoque en el proyecto integrador, sino que por ahí me pidieron que me enfocara en otras cosas. También espero que ahora sí no haya problemas del tiempo. Voy a mostrar cómo hacer una presentación de Canva, guardarla y subirla a la nube para que ustedes puedan compartir el espacio. Por ahí me han preguntado varios sobre esto, que no pueden subirlo o que no saben cómo, ¿no? Y también eso lo voy a modificar. Bueno, espero poder modificar su percepción. A partir de esto, nada más déjenme ver cómo, bueno, estoy intentando descargar el formato, no tanto para mostrarlo, porque ya lo he mostrado las últimas 2 semanas, sino para que ustedes tengan una idea general de cómo es que se puede subir el texto a el enlace, ya sea que lo compartan, subirlo a Drive o bien compartirlo. Cualquiera de las dos opciones creo que son las correctas y les puedo ayudar en ese sentido, ¿no? Entonces, por ahí algunos de ustedes también me enviaron durante la semana anterior eh, sus trabajos para evaluarlo y yo obviamente los revisé. No les puedo decir, obviamente, por cuestiones me parece que obvias que ustedes espero que comprendan. No les puedo decir exactamente cuáles fueron los errores. Les tengo que decir solamente qué les puede hacer falta, pero no les puedo decir puntualmente qué errores tienen, porque eso sería como calificarlos y pues la idea no es esa. Buenas tardes, José Alfredo, dime. Hola, profesor, buenas tardes. Este, muchas gracias por la retroalimentación que nos da. Justamente yo soy uno de los que envié para Sí, revisión sí, del ajá. documento, pero hay algo que no me quedó muy claro. No sé si a qué se refería con la observación de letras arriba. Decía, No o sé, sea, no me acuerdo. envié mi historieta y me puso ahí una Ah, ya, ya, retroalimentación ya que... sé cuál, ya sé qué Ah, es. De una vez te muestro, todas las historietas llevan un texto arriba, antes de los diálogos y antes de los cuadros, que explica, por ejemplo, el lugar. Estaban Pepito y Juanito en el parque. ok, Eso es a lo que me ok. refería. En realidad serían como, es que no hallaba cómo decirle si no me acordaba del concepto en ese momento, pero pues es Ok, sí. texto arriba de Ok, las perfecto. viñetas. No en todos los casos, pero en algunos sí. Entonces eso hace que, Si de lo hecho, amerita en alguno. exacto, en los que ameriten, los que tú consideres necesario, pero es importante que se haga. Y en ese caso, muchas de las historietas que les mostré, en particular las últimas, que eran buenos ejemplos, sí tenían esta línea, este fragmento. Es muy Y cortito en realidad, son un renglón como una más o menos. introducción a la escena, ¿no? Exacto, para ubicarnos en la escena y sobre todo, porque también eso ha sucedido, y eso desafortunadamente es un bajón de puntos, cuando no aclaran eso,
obviamente, si uno sigue el hilo de la conversación y la lectura, no hay problema, pero puede llegar a confundir entre una viñeta y la otra. O sea, si Ok, están al mismo lado, puedo decir cuál va primero y con ese tipo de apuntes muy pequeños me pueden decir cuál va primero. ok. Muchísimas gracias por el Sí, tip. de nada, no te preocupes, cualquier cosa que necesites, y no solo por José Alfredo, sino por los demás, cualquier cosa que ustedes necesiten, no hay ningún problema, podemos revisarla, ¿no? Por ahí todavía el día de ayer, martes 8, me enviaron alguna cosa, algún proyecto para dar mi versión. Y sí hice algunas observaciones, normal, ¿no? Repito, no les puedo hacer observaciones tan precisas porque sería como calificarlos, pero sí les puedo decir que les falta. Y eso va a ser importante para que ustedes tomen nota, ¿no? También en función de esto, o sea, lo que estamos haciendo aquí y de las sesiones, ¿no? Entonces, bueno, eso es para arrancar con esto. Este es el objetivo de la sesión 3, que es la última del periodo extraordinario. Son las recomendaciones de la semana, las reglas de comunicación virtual, la información sobre el periodo extraordinario. En realidad es mucha información, solo le voy quitando una semana. El proyecto integrador y las actividades formativas. Hoy me voy a enfocar un poquito más en las actividades formativas, es decir, material, se los voy a poner en algunos casos, hay un par de videos por ahí, que les van a permitir contestar de manera correcta. Si estudian las actividades formativas o si lo ven por ahí, si pueden consultarlo al mismo tiempo, está bien. La idea es que ustedes ayuden para pues, aprobar de manera más satisfactoria las actividades formativas del 1 al 8. Luego, lo que tiene que ver con plagio, que voy a referir muy poquito, pero que son cosas que ustedes deberían saber, ¿no? Entonces, por ahí creo que eso es bastante importante. Hay actividades de reforzamiento que vamos a trabajar, de hecho, ahorita, inmediatamente, con algunas cuestiones de los personajes. Y las dudas generales, que obviamente no van en el orden en el que yo las estoy poniendo, las pueden poner en cualquier momento que ustedes decidan. No hay ningún problema en ese sentido, ¿no? Y pues nada más cerrar de manera satisfactoria el texto que vamos viendo acá. Cerrar de manera satisfactoria estas 3 semanas de trabajo arduo y que bueno, más bien tiene que ver con que ustedes puedan entregar en tiempo y forma. Recordarles también a través de este medio, como les mandé un correo electrónico y un mensaje el día de hoy, no hay extensiones para el proyecto integrador. Entonces, si ustedes no la entregan el próximo domingo 13, no van a poder entregarla después y van a estar en algunos conflictos académicos en Prepa Línea CEP, ¿no? Entonces, nada más, por favor, no la pues, consideren esa parte para que no cometan ningún tipo de errores. Entonces, bueno, es básicamente lo que les pido. Por otro lado, nada más déjenme ver. Aquí está. Estas son las reglas antes de comenzar. Vamos a repasar rápidamente las reglas de comunicación virtual. Saludar siempre antes de iniciar conversación, respetar la postura de los miembros, escribir correctamente el nombre de la persona a quien te diriges, ser claro y cortés durante participaciones en todos los espacios, escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales, respetar privacidad de la información que comparten, procurar ser breve y conciso en las comunicaciones escritas, asegurarte de indicar con exactitud dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementes tu aportación. Y con eso vamos digamos, a seguir las reglas de comunicación virtual que nos han llevado hasta acá desde el módulo que ustedes estén cursando, ¿no? Les recuerdo nada más información muy importante, muy importante. El periodo extraordinario, el último día de entregas es el domingo 13 de julio, tanto para contestar las actividades formativas del 1 al 8 y sobre todo para entregar el proyecto integrador, que es el 70%, me parece, de su calificación. Es altísimo. Ahorita lo corroboro, no quiero darles mala información. Aquí está. Periodo extraordinario, 70% proyecto integrador. Aquí se los pongo rápido. Actividades formativas del 1 al 8 es 30%. O sea que si ustedes están por ahí del 9 o el 8 de el 80 o 90 de calificación en el proyecto integrador, 8, poniéndole decimales, entonces ya más o menos tendrán casi aprobado el módulo, pero por las dudas, actividades formativas les pueden dar muchísimo a aprobar el módulo. Y si ya tienen un 7 o un 8 en general, pues aprobarlo de la mejor manera y una calificación más alta que les ayude con el promedio, ¿no? Entonces, bueno, eso sí me parecía importante aclararlo. Y repito, como es costumbre, y también seguramente se los iré diciendo en los próximos días, probablemente mañana o el viernes,
No hay extensiones de tiempo para el periodo extraordinario, es decir, después del domingo yo no les puedo dar ninguna extensión de tiempo. Eh, y el último día de entregas es el domingo 13 de julio. Por favor, no lo dejen al último. Se los también mencioné en algún correo ayer. No lo dejen todo al último porque se va a... la plataforma se puede saturar. De hecho, se satura. Si ustedes son 100 personas al mismo tiempo, más todos los campus de todas las materias de todo el país, va a ser complicado y va a dar mucha pena que no puedan subir sus cosas por tener que esperarse hasta las 11:30 de la noche, 11:55. Eh, entonces, repito, nada más para dejar esto asentado, el último día para entregas y para la contestación de actividades formativas de la 1 a la 8 es el domingo 13 de julio a las 23:55 hora del centro de México, 59 me parece de hora del centro de México. No hay extensiones de tiempo para ustedes, no se les voy a poder dar una extensión. Y lo que tienen que entregar, como dije, es el proyecto integrador más 8 actividades formativas. Eh, También mencionaré brevemente el proyecto, pero ya lo he hecho yo durante 2 semanas consecutivas. Bueno, no está de más, pero hoy sí me voy a enfocar en otra cosa que tiene que ver más bien con los materiales, ¿no? Entonces, bueno, si en cualquier momento tienen dudas del proyecto, no hay ningún problema. Obviamente, puedo regresarme. Y nada más voy a compartirles esto. Aquí está. Que es la evaluación. Ahí no, perdón. Aquí está. Es la actividades y evaluación, 70% del proyecto integrador de las semanas 3, 1 a 3 y las actividades formativas también del 1 a la 8, ¿no? Entonces, bueno, como verán acá es solo una semana. Eh, Son las actividades que tienen hasta el 13 de julio para revisar. Yo reviso todas porque pues doy este módulo varios años y también pues es importante que conozca esto, ¿no? Por eso les traigo varias recomendaciones que tienen que ver con el texto en general y con unas cuestiones en particular. Entonces, bueno, ustedes tienen que contestar las 8 actividades formativas, pero yo el día de hoy revisé lo que se refiere a estas que son 6, 7 y 8, literatura y estética, conceptos clave y literatura indígena y digital. Y a partir de eso seleccioné los materiales que me parece que a ustedes les pueden convenir mucho mejor para estudiar. Muchos de ellos los vamos a ver hoy, o sea que si ven el video va a ser como una especie de acordeón entre comillas para que ustedes puedan contestar sus actividades integradoras de una buena forma. Creo que es importante que lo revisen y que nunca den por sentado que se pueda hacer un análisis y que se pueda revisar todo, ¿no? Entonces creo que ahí también revísenlo, ¿no? Por favor. Antes de continuar, permítame un segundo, vamos a revisar una cosa. Permítame un segundo para buscar el material. Listo, una disculpa. Entonces les decía que eh, hay cierto material que yo seleccioné para ustedes, para que ustedes revisen. Antes de pasar a esa parte, me gustaría que pudiéramos revisar una especie de juego hay una parte donde específicamente me parece que es en la actividad que se llama conceptos clave, donde les piden a ustedes que revisen los tipos de personajes, los tipos de narradores, etcétera, y eso va a impactar directamente en su calificación. Entonces, hay una cuestión que me gustaría que hicieran, que es esta, que se llama activación de conocimientos previos. Entonces, esa activación de conocimientos previos me ayuda muchísimo a que ustedes puedan revisar, ¿no? Como si hay conceptos que todavía no les quedaron claros o algunos conceptos que sí, ¿no? Y son
tipos de textos, ¿ok? Ustedes me tienen que decir cuál va con cuál y a partir de eso trabajamos, ¿va? Este es por tiempo, entonces les voy a pedir a Natalia y Ok. José Alfredo que revisen esto. Ahí va, miren. Sí, está bien. ¿Cuál va con cuál? Ok. Teatro iría con eh, te- con narrativo lírico y dramático, ¿no? Teatro, ¿dónde está teatro? Teatro del Rojo. Texto, es texto. Ah, es texto, pero Sí, es es que no, texto. no alcanzo a ver bien aquí en mi. A ver, lo voy a Ok. hacer un poco más grande. No, Creo- más bien es que como lo veo en el creo que ya me pasé smartphone, se ve de... muy pequeño, pero ahorita lo amplío yo aquí. Creo que ahí ya está. Lo puse un poco más grande. Ok. Ahí está bien. Ok. Es narrativos, texto, textos literarios, tipos de texto, no literarios, normativos, textos funcionales, informativos, instructivos y expresan ideas y emociones. Tienen que me decir, para acomodarlo, yo lo acomodo, enviamos respuestas. Algunos de estos sí van a estar, sobre todo los literarios, sí van a estar en unas actividades formativas. Entonces, para los que no las hayan completado, me parece muy útil esta parte. Ok. Um, el naranja, el que dice informativo, iría en noticias, cartas y afiches. El informativo, aquí, Ajá. listo. Mm, luego, Yo les ayudo con tipos de textos literarios y no literarios. literarios. Ok. Una, Literarios sería cuentos, leyendas y fábulas. a ver, Textos literarios. acá, listo. No literarios, No literarios serían narrativo, lírico y dramático. esos son los géneros literarios, justo. Así son géneros. Sí. Entonces, Y si quieres vamos por no los que están literarios aquí, por serían ejemplo. informativo, ¿Cuál, perdón? instructivo y normativo. ¿En cuál? No literarios serían informativos, serían instructivo y normativo. Pero no se pueden poner dos. No, donde dice no literarios, el rosa sería serían informativo, instructivo y normativo. Ya, perdón. Texto, por ejemplo, Instructivos sería receta o manual de uso. listo. Texto, grupo de palabras al que al leerla dicen algo que tiene significado. Súper. Um, normativo sería de reglas y leyes. Quedan tres. Textos no literarios sería textos funcionales y útiles. Um, um, textos funcionales y útiles. Textos no literarios serían estos. Textos funcionales y Ajá, útiles transmiten el conocimiento. Textos ok. literarios y narrativos. Está raro. Aquí sí. El azul marino sería narrativo, lírico y dramático, y los narrativos entrarían en los textos literarios. Así, ¿no? Ok. Nada más dale una última revisión. Te doy unos segundos, si no, para ya mandar las respuestas. Una revisión rápida no tiene que ser tan exhaustiva, pero es una revisión rápida nomás. Podríamos cambiar el rosa de no literarios por el de que dice informativos.
Ajá. O, ¿Así? ajá, porque no, son textos no literarios, ¿no? En realidad las dos respuestas pueden ser correctas, pero bueno, también vamos a ver cómo los ordenó la persona que diseñó este ejercicio. Pero bueno, Ah, ok. sí, no hay problema, yo también estoy de acuerdo contigo. ¿Qué más? Pues yo creo que serían estas las respuestas que tengo. Muy bien. Ahora vamos a enviar las respuestas. Entonces, listo. Ahí hay algunos, pues a mí me parecían como medio extraños, pero realmente estamos viendo que lo más importante, creo yo, sobre todo en función de las actividades formativas, es los géneros literarios y no literarios, es decir, cuándo es un literario y cuándo no lo es. Esa es la parte creo que es más importante de todo, en todos los casos, ¿no? Eh, ahora sí, este era como una especie de calentamiento. Voy a revisar lo que son los materiales más importantes de esta sección, ¿no? Son materiales que que les van a preguntar, que ya les preguntaron una vez en las actividades formativas, que se los van a volver a preguntar en el resto de las actividades. Entonces, por eso creo que es muy importante que ustedes pues no dejen de revisar estos materiales o por lo menos los revisen aquí. No puedo adentrarme totalmente a esto, pero sí creo que es súper importante. Antes de eso, perdóneme que me desvíe, pero si no, después me sigo y se me olvida a mí. Esto es lo que van a hacer en el proyecto integrador. Aquí está. No se olviden nada más de las situaciones generales. Por lo menos 9 viñetas mínimo y máximo 20. Entonces no se olviden de esa parte. Es importante. Coloquen onomatopeyas, cuadros de diálogo, diálogos, letras arriba, como le dije a José Alfredo. O sea, coloquen todos esos elementos que vimos en un video y que también yo se los transmití la semana pasada. Coloquen esos elementos, por favor, porque si no, no se va a constituir como un cómico historieta y no va a ser evaluado de manera general alto. También les pido por favor que coloquen o que se acuerden de que esto es una historieta, pero no solo es eso, es una historieta que evidentemente tiene que ver con su experiencia en el módulo número 4 y también tiene que ver con lo que ustedes hayan aprendido durante el módulo. Es importante que ustedes puedan evaluar el módulo, revisar el módulo y saber cuáles son las bases más importantes que ustedes se van a llevar de aprendizaje para los siguientes módulos, sea que ya lo hayan cursado o sea que sea su primera vez cursando el módulo. Pues muy importante que sepan la importancia no solo de la lengua, la ortografía, la redacción, la literatura, los textos literarios, no literarios, sino también algunas otras cosas adicionales como los tipos de géneros que expresan la poesía, el teatro, los cuentos, fragmentos de novela, la comedia, poesía, sonetos, lenguas indígenas, literatura digital, todos esos temas son los que debieron haber revisado y uno de ellos es el que tienen que desarrollar. No basta con su experiencia en el módulo, no es suficiente y se valoraría muy bajo si solo lo colocan así. Tienen que basarse en su experiencia en el módulo, pero aplicado a algún tema o algunos temas también se pueden, que nosotros podemos, que ustedes pueden haber visto o que pudieron haber aprendido durante estas semanas. Entonces creo que en ese sentido, pues no deben dejar pasar la oportunidad de demostrar que aprendieron algo. Básicamente así lo defino yo. No, repito, no pueden dejar de pasar la oportunidad de demostrar que aprendieron algo, porque ese algo va a determinar pues su calificación, ¿no? En buena medida su calificación. Entonces, bueno, ahora sí, déjenme abrir una cosa nada más para mostrarles en este caso, ¿no? Eh, Voy a compartir la presentación muy rápida de eh, el formato, ¿sí? Este formato va a definir un segundo. ¿Te lo dejé? Sí, pero dale mostrar. Sí, mostrar. Te lo dejé yo ahí. No.
Perdón, una disculpa. Les decía que más allá, ya saben, tienen que llenar esto, no olviden de colorearlo de los colores que se les solicita, que es rosa y verde para el fondo. Ahorita vamos a ver acerca de eso. No olviden, por favor, respetar los 5 a 15 líneas, ya que se trata de lo único que tienen que entregar y que yo califico. La verdad es que tengo que confesar que soy bastante estricto con esto. Es decir, si no tienes 5 líneas, no te puedo calificar al 100%. Si contestaste esto donde dice solo reflexiona, pues no es lo que se lo solicitó. Esto sí se lo solicitó. Incluir creación de mundos, ficción y realidad, etcétera, cualquier tema, siempre y cuando ese tema se relacione con nuestro módulo, si no, no tiene sentido. Una historia de dos animales que se encuentran en el bosque es muy bonita, seguro les tomó tiempo, pero no sirve para los propósitos de prepa en línea C. Entonces me va a dar mucha pena evaluar de manera negativa esto. Esta parte de cómo hacer una historieta y cómo usar Pinkston, también revísenla porque pues, les va a ayudar muchísimo. Y pues, elabora un guión. El guión no es necesario que lo compartan conmigo, aunque pues, sería bueno. Y recuerdan redactar los textos, los pasos para redactar textos literarios. Ahorita vamos a ver esos pasos porque también se les van a preguntar las actividades formativas. Lo de Pinkston no es necesario. Y aquí lo que van a poner es el link, el texto. Entonces, el link aquí va a ser el link a su trabajo. Ahora, varios me han preguntado, y me preocupa un poquito, por eso me voy a tomar unos minutos para esto. Varios me han preguntado cómo subir el trabajo allá, ¿no? Yo voy a hacerlo eh, lo voy a hacer con Canva. Es decir, voy a mostrarles una de Canva. Eh, este es Canva, que es el Canva que yo utilizo. Este es el Canva que yo utilizo para mis actividades. Es una presentación. Vamos a suponer que esa es mi historieta o mi cómic. Lo que tengo que hacer es bajarlo. Puedo hacerlo de dos maneras. Perdón, lo puedo dar aquí. Termino y le doy compartir. Puedo hacerlo de dos maneras. El primero es copiar el enlace. Lo copio y tengan muchísimo cuidado y lo voy a pegar acá. Lo copio. Ahí estaba copiado. Y aparece pegado acá. Y ya ven, ahí está ya pegado el cómic, ¿no? Ese es un caso general de cómo lo puedo hacer. El otro caso es voy a subir completa la presentación, el cómic, a mi Drive. Perdón para algunos que resulta demasiado elemental, pero es importante. Le doy compartir, le doy descargar, acá, le doy PDF estándar, le doy descargar. Me va a aparecer la descarga, tarda un poquito, unos segundos tarda en descargarlo, porque es grande. No sé, viene aquí la descarga. Ahí no, ya está descargando, perdón. Aquí abajo se puede ver que se está descargando, que es larga la presentación. Hubiera hecho otra cosa, pero bueno, perdón. Está un poco largo. Esperamos un poquito. Tal vez me estoy yendo a la parte larga, pero igual creo que es importante que lo vean así, porque van a presentar un documento, van a tener un PDF completo y ese PDF les va a permitir a ustedes revisarlo completo y subirlo completo a Drive. Una vez que tienen eso a Drive, bueno, les voy a mostrar cómo. Este es mi, a ver, permítanme. Miren, tengo mi correo electrónico. Este es mi correo electrónico. Voy a ir aquí arriba a la derecha. Voy a usar Drive. Si lo están haciendo desde el celular, tendrían que bajar las aplicaciones de Drive directamente. Esta aplicación es diferente, no está en el correo, sino la tienen que bajar ustedes. Le doy Drive aquí. Me sale esta pestaña. Son mis carpetas.
y luego lo que hago, pues no sé, voy a ponerle este, ¿no? Por decir algo, este. Aquí lo pongo y ya se, de hecho ya lo estoy descargando. Y lo tengo que arrastrar aquí. Una vez que ya lo tengo, vean, le doy subir, subir archivo, no sé, le pongo aquí, lo comparto, listo, y ahí queda subido. Y lo que voy a hacer es darle arriba, copiar y lo pego de la misma manera en mi texto integrador, en mi pantalla. Esto les va a permitir no solo tener el documento en PDF, sino subirlo a su Drive, no a través de un enlace externo. Esa opción me parece mucho mejor que pegar directamente. Es un poco más larga, y ni siquiera es demasiado, pero es un poco más extensa porque, repito, les va a permitir a ustedes saber cuáles son, tener el proyecto integrador completo en PDF ahí y a partir de eso solo compartirme el enlace a su Drive, no otra cosa. Entonces creo que esa parte es la que deberían considerar, porque de otra forma, repito, se hace un poquito engorroso y se puede prestar a que ustedes eh, no suban las cosas completas o que trabajen después, lo cual sería un problema en algunos de los componentes de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro para las personas que me pidieron hacer esto en línea. Son un par de personas, cómo subir una presentación completa a Drive o cómo hacerlo desde el enlace. Cualquiera de los dos es válido. Yo prefiero la segunda opción, es decir, colocar todo en el proyecto completo en PDF dentro de su Drive a través de su correo electrónico. Es mucho más sencillo hacerlo ahí, trabajarla y luego descargarla y subirla, o trabajar directamente como aplicación como presentación de Google. Esto también les va a permitir que no se compliquen todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eso repito, eso es una sugerencia que va a hacer que ustedes puedan evitar las complicaciones, ¿no? Recuerden también quitarle todos los permisos para que yo lo pueda visualizar. De lo contrario, hay algunas personas que ya les regresé hasta 3 veces porque no hay los permisos y ahí sí no puedo ayudarles. Si ustedes no lo pueden subir, yo desafortunadamente no les voy a poder ayudar en ese sentido porque no puedo, o sea, puedo darles algún tutorial de cómo quitarle los permisos, pero fuera de eso yo no puedo hacer más desafortunadamente. Entonces nada más les pido ahí que tengan un poquito de atención. Y si tienen duda, por eso algunos que expresaron algunas dudas, les pedí que se conectaran el día de hoy y yo podía ayudarlos a destrabar sus documentos. De lo contrario, me es muy difícil eh, ayudarlos desafortunadamente, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, vamos con digamos, el conteo de los materiales necesarios para que ustedes puedan eh, tener muy bien sus actividades formativas. Incluso, aunque ya hayan realizado todas sus actividades formativas y las hayan aprobado satisfactoriamente, esta revisión de tantos materiales como lo vamos a ver hoy, les va a permitir también tener algunas ideas sobre qué es lo que quiero incluir en mi proyecto integrador. De esa manera, pues van a tener algunas ideas, son como lluvia de ideas, veámoslo así, son como lluvia de ideas que les van a permitir tener a la mano o tener muchísimas ideas generales de cómo llevar a cabo el proyecto integrador. Bueno, el primero de ellos es el que se llama Fondo y Forma. Fondo y Forma es un material muy interesante porque te permite analizar cualquier texto literario. Sobre todo esas son la parte crucial del módulo. Creo que yo diría, me atrevería a decir que es el material más importante de todo el módulo. ¿Por qué? Porque te va a decir cuáles son los elementos que hay que analizar en un texto literario. Si bien se enfoca mucho en los textos narrativos, cuentos, novelas, fábulas, etcétera, también podrías en algunos casos, analizar la poesía y también en muchos casos ahí sí aplica los cuentos teatrales o género dramático. Entonces, los tres géneros literarios principales nos van a permitir, esta que están viendo en la pantalla nos va a permitir analizar dos de ellos, no los tres. Entonces, en ese sentido, repito que sería muy agradable reiterarlo de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, nada más es
Eso es lo que yo les solicitaría, ¿no? Fondo y forma es tan importante que se los van a seguir preguntando en las actividades formativas 8, 7 y 8. Son conceptos clave que les van a poder ayudar a responder, analizar y, por qué no, a incluirlo. No se queden con esto porque ese material lo van a seguir usando tal vez en los siguientes módulos, no tanto como en este módulo de literatura, pero sí van a poder ayudar con esto, ¿no? Entonces, creo yo que no deben, o sea, conceptos como argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes les van a ayudar muchísimo a la hora de recuperar conocimiento, eh, analizar un texto, partir las ideas, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí no hay tanto problema con eso, solo consideren su importancia, ¿no? También hay una cosa que les van a permitir, este dura un poquito más, pero tomamos el primero que voy a poner, se llama cómo analizar un poema. Eh, Esta es una parte crucial que les van a pedir sobre análisis de un poema, es decir, cuáles les van a pedir que analicen un poema y se les van a pedir en más de una ocasión. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Voy a poner el video. Voy a apagar mi cámara, pero no mi micrófono, así que no se preocupen. Si quieren preguntar algo, este va a ser importante. ¿Va? Comúnmente la gente no lee mucha poesía o no disfruta mucho la poesía. Y lo digo muy a mi pesar, porque desgraciadamente se han autoimpuesto ciertos moldes preestablecidos. Moldes en los que las personas quieren hacer calzar todo lo que leen. Moldes como, por ejemplo, del cielo cayó una rosa y en tu pelo la he perdido. Dime qué tienen tus ojos, que con ellos me he perdido. El problema no es que esto sea mala poesía, porque de hecho es una canción. El problema es que todo incauto, teniendo este molde como ejemplo, dirá, si se asemeja a él, es bonita. Si no se asemeja, entonces es fea. Punto número 1. Nunca digas qué bonito. O bueno, puedes decirlo, pero dilo con sarcasmo. ¡Ay, qué bonita poesía! Poesía bonita es esa típica poesía de abuelitas, esa sentimentaloide, de rima fácil. Eso es poesía bonita. Y no, pues la poesía no puede ser bonita, la poesía debe ser intensa. O en su defecto, insípida, sosa. Así que destierra de una vez la palabra bonita de tu vocabulario. Punto número 2. Analiza el tema. Mira, la poesía no solamente es cantarle del amor, sino que también tiene muchos otros temas tan amplios como la angustia, la soledad, la monotonía, la insustancialidad de la existencia. Trata de mirar un poco más allá. Puedes ser creativo con tu interpretación, incluso cuando el mismo autor ya le haya dado un sentido, un significado a sus palabras. Porque en realidad, cuando el poema es bueno, no se agota siempre con una sola interpretación. ¿Quieres ir un poco más allá? También puedes profundizar con el objeto poético, con el temple del ánimo y también con la actitud lírica. Punto número 3. Llama las cosas por su nombre. La poesía no tiene líneas, la poesía tiene versos, la poesía no tiene párrafos, la poesía tiene estrofas. Y cada estrofa tiene un nombre de acuerdo al número de versos. Existen los cuartetos, que son de 4 versos, existen las quintillas, que son de 5 versos, existen las octavas, que son de 8 versos, existen las décimas, que son de 10 versos, y también existe la poesía en verso libre. De acuerdo al número de sílabas, podríamos hablar de arte mayor o de arte menor. Son versos de arte menor los que tienen menos de 9 sílabas y son de arte mayor los que tienen más de 9. Ahora, esta nomenclatura puede ser un poquito complicada de repente cuando recién comenzamos a utilizarla, pero es bueno que la sepas para que no te desautorices cuando comienzas a opinar sobre poesía. Punto número 4. La rima no siempre rima como crees. No todas las rimas deben representar una coincidencia entre las últimas sílabas de cada verso. Claro, cuando ocurre decimos que es bonito. Esta rima bonita se le llama rima consonante y es esa típica rima que por ejemplo vemos en el rap. Llegué a una mansión de lo más elegante, le dije al taxista ponte desodorante. Pero también existe una rima llamada la rima asonante, que es un poco más compleja, discreta y a la vez más elegante. Y esto ocurre cuando las vocales, solamente las vocales de las últimas sílabas del verso coinciden con el que sigue. He visto 2 niños jurarse al espejo no descansar nunca hasta darse el encuentro.
No podrías decir de pronto que hay una rima porque no hay una coincidencia exacta, pero detectas que sí, y en esa sutileza está la gracia de la rima asonante. Número 5. Los poemas tienen ritmo. La poesía es como la música, o la música es como la poesía. No lo sé, la cuestión es que ambos tienen un compás. Un compás que a veces es lento, a veces es rápido, a veces es lento pero después es rápido, a veces destacan ciertas palabras y ciertos significados. Así que mi recomendación es siempre lee mentalmente en voz alta cada poema. Sí, sé que puede sonar contradictorio leer mentalmente en voz alta. Me refiero a mentalmente repasa cada sonido de cada palabra en el orden en el cual lo establece cada poeta y de pronto comenzarás a descubrir un ritmo interno, una musicalidad que a priori no habías descubierto. Estos han sido 5 consejos para poder analizar poesía. Sé que de pronto este video se nos ha quedado un poquito corto, un poquito cortina como decimos en mi país, pero prometo hacer pronto uno complementario donde podamos ver ya cosas un poquito más avanzadas y cuestiones ya más técnicas sobre la poesía. De momento se despide de ti tu amigo José Aguirre y espero verte por aquí y por las redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Per aspera ad astra. Muy bien, esas son algunas recomendaciones de cómo ustedes podrían considerar poemas, ¿no? Me voy a ir un poquito rápido en general, porque son cosas que son importantes. Otro de los aspectos que les suelen preguntar mucho en las actividades formativas y que sería muy bueno, de hecho, que ustedes lo pudieran incluir en sus cómics o historietas, sería el tema del contexto histórico de una obra. Distinguir entre contexto del autor y contexto de la obra son dos cosas diferentes. Y este título específicamente hay unas preguntas de la actividad formativa 8 o 9 y 9, mejor dicho, que tienen que ver directamente con este video. Así que bueno, va, para acelerarlo por favor y explicar cosas que ustedes necesiten. Cada vez que leemos una obra literaria, tenemos la oportunidad de conocer cómo sienten, piensan y las acciones que desarrollan los personajes. Y también distintos temas y problemáticas que estos mismos personajes enfrentan. Si bien muchas veces leemos por placer, atendiendo a nuestros intereses y emociones, otras tantas lo hacemos también desde una necesidad académica, que busca fortalecer nuestra interpretación literaria. En esta oportunidad, veremos cómo podemos enriquecer nuestra interpretación desde la comparación de dos obras que guardan similitudes entre sí, pero también diferencias. Consideremos la perspectiva narrativa como criterio de análisis literario. La comparación de obras literarias. ¿Qué es? La comparación de obras literarias es la estrategia que tiene por objetivo analizar las similitudes y diferencias entre una obra y otra, a fin de poder asignarle un significado completo a ambas lecturas. Todo análisis comparativo supone la lectura e investigación de los elementos contextuales que rodearon la creación y producción de la obra, vida del autor, contexto sociohistórico, etc., así como también intratextuales, personajes, narrador, acciones, etc., lo que en consecuencia favorece nuestra construcción de conocimiento. Quizás te habrás preguntado al leer ¿qué es lo más importante? ¿De qué trata la historia o quién la cuenta? Estudiosos en la materia afirman que el mundo está lleno de historias. Lo que hace la diferencia es quién lo cuenta y cómo lo hace. Por ejemplo, si en un trabajo de investigación literaria te piden analizar dos obras clásicas de la literatura universal, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, comparativamente desde su perspectiva narrativa, ¿cómo lo harías? Aspectos que consideraríamos habitualmente en este análisis narrativo. 1. Tipo de narrador. Buscar marcas textuales que te permitan una primera interpretación. Evaluarás si narra desde su experiencia o desde fuera de ella. En una primera y simple lectura, podríamos afirmar que se trata de un narrador omnisciente en ambas obras, que cuenta lo que observa y lo sabe todo. La gran pregunta es si esto se mantiene de la misma manera a lo largo de la narración. 2. Grado de participación en la historia.
Si está dentro de ella, puede ser protagonista o testigo. Si está fuera, omnisciente o de conocimiento relativo. Surge la inquietud si este narrador omnisciente se mantiene en su posición en todo momento o si se convierte en personaje y deja de estar fuera de la historia. 3. Estilo narrativo. ¿Cómo es contada la historia? ¿La cuentan los personajes o solo el narrador? ¿O ambos? ¿O no es posible determinarlo? Es posible que le otorgue participación a los personajes más allá de un par de diálogos. Entonces, si toma la palabra literaria uno de ellos, ¿cambia la perspectiva narrativa? Verás que hay narradores que se identifican con claridad y otros que es más difícil reconocer. Por ende, cuando se cambia la perspectiva narrador en la lectura, también se produce una lectura de aquellos elementos que no se ven a simple vista. Es decir, puedes encontrar información nueva que antes no estaba disponible. De la comparación que realices, podrás desprender información relacionada con la perspectiva narrativa múltiple y compleja que presentan ambas obras. Por ejemplo, 100 años de soledad primero presenta narrador omnisciente, pero las ambigüedades que resultan de su perspectiva superan todos los rasgos tradicionales. Por su parte, en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, podrás llegar a determinar cómo la presencia de la muerte como acción narrativa impacta en la perspectiva de quien nos cuenta la historia. Asimismo, verás que temas como la locura, la influencia del mundo árabe, la búsqueda del oro como tópico literario y tantos otros temas comunes que comparten ambas obras son sacudidos por una perspectiva narrativa que desafía, sorprende y encanta. Si bien existe diferencia en los contextos de producción y recepción en los que se crearon y difundieron, ambas provocan efectos estéticos en los lectores a partir de las perspectivas narrativas empleadas, lo que te permitirá fundamentar consistentemente las interpretaciones que realices de ellas. Recuerda, emplear cualquier criterio de análisis narrativo enriquecerá la interpretación literaria. Enfrentar la multiplicidad de voces narrativas amplifican tu rol como lector, te desafían al logro de una interpretación completa y profunda de la obra literaria. Muy bien. Ahora, permítanme nada más presentarlo. Ya estamos casi cerrando esta parte. Y para preguntarles a Natalia y José Alfredo, aquí tenemos 2 párrafos. Indícame qué ejemplifica el párrafo y qué ejemplifica el anterior párrafo. ¿Cuál es el contexto del autor y cuál es el contexto de la obra? Los escucho o los leo. El contexto del autor sería el que nació en Nicaragua en 1867 y el de la obra sería que fue publicada por primera vez en 1896. Muy bien, estamos hablando de la misma obra, del mismo autor, pero eso es lo que les pasa muchas veces cuando se confunden entre uno y otro. Queda muy claro, más allá del análisis que explica el video, que es ya un poco más profundo. Más allá de eso, aquí queda muy claro cuando estamos hablando del contexto del autor, que sería el segundo caso, nació en Nicaragua, etcétera, donde estudió, donde vivió, etcétera, al contexto de la obra, que sería el primero, donde se publicó, en dónde, qué pasó en esos países, etcétera, ¿no? Alguna de las dos se pueden mezclar, por supuesto, pero no es necesario que, obviamente, que la tengamos mezclada siempre. Obviamente hay una relación entre una y otra, lo que sufrió el autor con lo que escribió, porque pues mientras vivió, escribió cosas. Entonces no se vayan a confundir porque es algo que sí les van a preguntar específicamente eso y esto nos ocupa bastante, ¿no? Hay una cosa que yo quería marcar con ustedes, que no se debería olvidar. Bueno, me regreso un poquito, aunque ya nos da tiempo de verlo. Hay un concepto importante que se llama experiencia estética, que es un concepto un poquito más complejo, pero que les va a permitir a ustedes saber algunas cosas más que tienen que ver con el disfrute de la literatura. Es decir, yo sufro entre comillas, yo tengo una experiencia estética, en qué momento, cuándo pasa algo. Entonces, esa parte es la que creo que ustedes no deberían olvidar. Repito, yo hago algo, pasa algo cuando tengo una experiencia estética. ¿Cómo podemos definir una experiencia estética? Como aquella experiencia que tengo a partir de mis sentimientos y emociones
en un disfrute de un texto artístico. Puede ser una pintura, puede ser cine, puede ser literatura, que es lo que nos ocuparía en este caso. El punto aquí que ustedes no se desesperen revisando esto, ¿no? Este concepto puede ser difícil, este de experiencia estética lo puede ser difícil, pero nada más es que se enfoquen también un poco en la filosofía, tiene que ver con la filosofía y con la idea que tenemos de estética, es decir, con algo que es bello. La estética tiene que ver con lo bello, entonces pues ahí lo relacionamos o lo relacionaríamos, ¿no? Entonces, por favor, no olviden esta parte. Otra cosa para finalizar, déjenme ver una cosa de personajes. ¿Cómo se clasifican o cómo se pueden clasificar los personajes dentro de la literatura como principales? Ahorita esa sí la voy a poner porque me parece importante que ustedes revisen esta parte y ya para ir cerrando, pero esta la voy a poner al final. Estos son los personajes y esto es lo que la parte final, repito, son demasiados temas para revisarlos, pero sí me gustaría que lo vieran. Lo que debería revisar tu producción de textos, hay varias preguntas que tienen que ver con producción de textos. ¿A qué me refiero? Producción de textos es esto que está acá. Se refiere a cómo una persona, en este caso ustedes, produce un texto literario. En este caso el texto literario tendría que ser o uno que analicen o uno que ustedes vean. Uno que analicen o uno que ustedes produzcan. Entonces, estos son los pasos para que ustedes escriban, por ejemplo, el guión de su historieta. Ese es un texto literario, se podría considerar un texto literario y este es lo que ustedes tendrían que hacer. Estos son los pasos a seguir en el proceso de producción de un texto literario. Aquí vienen. ¿Qué es lo que ustedes como escritores, si se consideran así? Yo creo que sí, porque pueden investigar, qué va a reconocer, qué temas escribe, quiénes son los lectores y la estructura. Aquí viene una cuestión de planificación que es muy importante. ¿Cuáles son los pasos y cómo se llaman cada uno? Su proceso, en qué consiste y generación de ideas, organización de ideas, establecimiento de objetivos. Todos esos tres son pasos importantes para producir un texto literario. ¿Sí? Y viene aquí la explicación, son aquí planificación, textualización y revisión. Esta es la parte también final que nos va a decir si ustedes pudieron revisar su texto. Aquí se ven, por ejemplo, errores ortográficos, que es algo muy frecuente, y también se ven algunas cuestiones de generales, si les está fallando la coherencia, si el texto tenía una cosa y no la otra, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí no deberían olvidar dar ese paso de revisar este material que es muy importante, que se llama producción de textos, ¿no? Antes de ir cerrando, otro de los elementos o materiales muy importantes es este que se llama literatura en Internet. Les preguntan bastante sobre esto, hay una actividad formativa solamente de esto y para que vean ustedes cuál es la diferencia entre la literatura digital, la publicación digital, las ediciones literarias, escribir para medios digitales y aquí vienen algunas fuentes de consulta. Es lo básico de literatura en Internet, pero sugiero que no se les olvide, ¿no? Y ahí está esa experiencia estética de nuevo. Y hay otro que estaba aquí que sí no quería olvidar, que se llama Formas de Literatura Actuales. Es decir, cómo se está desarrollando la literatura en nuestros días, más o menos en los años recientes, y cuál es lo que ustedes perciben como literatura en Internet. Por ejemplo, vienen algunos ejemplos. Aquí vienen algunos ejemplos. No sé si existen todos los casos, pero algunos ya se dieron de baja. Pero aquí, por ejemplo, vienen algunos ejemplos de algunas cosas que se están haciendo en Internet, como literatura aplicada al Internet. Vean aquí. Y aquí voy a regresarme. En literatura, por ejemplo, que es otro que tenemos acá. Acá. Déjenme que abra. Y hay otros ejemplos. Aquí les voy a poner, por ejemplo, este que se llama Poetrónica, que es una base de datos y un portal de poesía multimedia, igual que los que han revisado en anteriores, pero este tiene la particularidad de que pues, no es un texto literal al cual estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, si le damos clic, vamos a ver qué es lo que aparece. Poesía más multimedia. Vienen aquí, vean, por ejemplo. Vienen los textos. ¿Cuáles son los textos? Aquí viene otro. Entonces, aquí, por ejemplo, vean cómo se desarrolla, ¿no? Entonces, son cosas que podrían parecernos muy extrañas, a las cuales seguramente no estamos acostumbrados, pero que también pueden ayudarles un poquito a cómo hacerlo, ¿no? Vean, repito, es un poquito extraño,
y pues nada más es irlo revisando, ¿no? Y aquí tenemos el último que les voy a mostrar el día de hoy, que es Electronic Literature Organization, que tiene que ver con una organización internacional dedicada a la investigación de la literatura producida para medios digitales, es decir, literatura específicamente para medios digitales, ¿no? Y aquí viene cuáles son. Y ustedes pueden ver algunos proyectos, literatura, colección de literatura electrónica, directorio de literatura, etcétera, para que ahí veamos qué se está haciendo en medios electrónicos de literatura. No se trata solamente de poner un poema, se trata de interactuar con el poema, es decir, cómo se ve, cómo se percibe, cómo lo puede ver el lector en una pantalla, que esa es la parte más importante, ¿no? Entonces, eso es lo que les va a decir este apartado que se llama Formas de Literatura Actuales. Esa es la parte más importante, ¿no? Y una última parte, que es donde también me gustaría cerrar, es lo que tiene que ver con literatura y oralidad. Viene un video, ya no me decido cuál de los dos poner. ¿Cuál es el rol de la literatura? Creo yo que voy a poner mejor este, que es el de los tipos de personajes. ¿Cómo se clasifican los personajes en literatura? Y ustedes van a ser preguntados y cuestionados específicamente sobre esto. Entonces lo voy a poner y después de eso veo si tienen dudas y con eso cerramos esta extraordinaria sesión número 3. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu canal. Hoy hablaremos sobre los personajes, esos seres que a través de la literatura, películas, series y por supuesto, obras de teatro, nos han acompañado y entretenido a lo largo de nuestras vidas. Pero, ¿qué es un personaje? Es un ser real o ficticio que aparece en algún relato, ya sea literario, dramático o visual. Puede ser una persona, un animal, un ser fantástico o sobrenatural e incluso un objeto. En la ficción podemos encontrar una infinidad de personajes. Sin embargo, a todos podemos clasificarlos tomando en cuenta su complejidad o según su participación en la historia. Clasificación de los personajes de acuerdo a su complejidad. Nos encontraremos con personajes simples o complejos. Para poder identificar de cuál se trata, basta con hacer un análisis de su personalidad y comportamiento a lo largo de la historia. Personaje complejo. Suelen ser personajes más realistas, pues presentan matices en su forma de pensar y actuar. Es decir, tienen ideas profundas, pero variadas, y su actitud se modifica dependiendo de la situación. Generalmente, su forma de ser está determinada por algún hecho del pasado. Sin embargo, va cambiando a lo largo de la historia y llegan a experimentar transformaciones que suelen sorprender al público. Personajes simples. Son personajes con características muy básicas. Sus ideas son simples y actúan de manera previsible, ya que su comportamiento es lineal, es decir, siempre es igual. No evolucionan a lo largo de la historia y comúnmente representan a un estereotipo. Casi siempre solo son identificables como buenos o malos. Clasificación de los personajes según su participación en la historia. Esta clasificación se da en relación a la importancia o aparición del personaje dentro de la historia. Personajes principales. Son aquellos en quienes se centra la historia y aparecen la mayor parte del tiempo. Podemos encontrar protagonistas y antagonistas. Juntos, estos personajes dan lugar al conflicto dramático. Protagónico. Es el personaje central. Empatiza con el público y en torno a él gira el argumento principal. Aunque no es una regla, comúnmente se le identifica como el bueno de la historia. Antagónico.
Representa a la fuerza opuesta que le impide cumplir sus objetivos al protagonista. Retrasa la solución del conflicto y es identificado generalmente como el malo de la historia. Personajes secundarios. Acompañan a los personajes principales. Su función es apoyarlos en cualquier situación. Generalmente se trata de amigos, familiares, pareja o hasta mascotas. Aportan un toque especial a la obra, y aunque sus características pueden no estar muy definidas, suelen ganar la simpatía del público. Personajes terciarios o circunstanciales. Aparecen de forma esporádica, o bien están a lo largo de la trama, pero sus acciones no son relevantes para el desarrollo de la historia. Su aparición, digamos, es producto de la casualidad. En resumen, de acuerdo a sus emociones y sus actitudes, los personajes pueden ser simples o complejos. Dependiendo de su participación en la historia, podemos tener personajes principales, en quienes se centra la historia, protagonista y antagonista, personajes secundarios, quienes apoyan a los personajes principales, y personajes terciarios, quienes aparecen producto de las circunstancias o la casualidad. Sencillo, ¿no? Esto es todo por hoy. Si te gustó el video, por favor regálame un like. Si tienes dudas o comentarios, déjalos en la parte de abajo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima! Listo, en punto culminamos. Nada más me restan dos cosas. Decirles que para aquellos que están viendo este video, que toda la información que hayan visto es importantísima y que la pueden revisar para sus actividades formativas de la 1 a la 8 y que, bueno, no en particular 7 y 8, 6, 7 y 8 y las anteriores las vimos en las siguientes semanas, las primeras 1, 2 y 3 y luego 4, 5 y me parece que 4 y 5 y 6, 7 y 8 las vimos hoy. Entonces todo lo que revisamos el día de hoy, que fue bastante, va a servirles para contestar correctamente sus actividades formativas y también para, en todo caso, desarrollar alguno de los temas del proyecto integrador. Son las dos cosas que me parece que les recomiendo bastante. Ahora sí, por favor, ¿tienen alguna pregunta que hacer? Por favor. No, profe, me quedó claro. Gracias. José Alfredo, te escucho. Bueno, yo lo que quería preguntarle es si es, bueno, en la primera sesión le había preguntado si podíamos incluir un poquito más extenso en lo de las historietas. Pues me basé solo en un tema, pero lo pudiera yo ampliar y en este caso con lo que vimos ahorita en los videos de cómo incluir algunos personajes dentro del contexto, habría que citarlos. Por ejemplo, yo puse ahí unos personajes visitando un teatro, Sí. entonces pudiera poner como que la cita de algún personaje de un texto literario y citarlo ahí. Sí, por supuesto, como parte de los diálogos. Evidentemente sí puedes, por supuesto. Ok. ¿Alguien más? Por favor, preguntas, dudas. Yo sugiero que mi sugerencia es que no esperen hasta el último día. Ya están las revisiones. Probablemente les mande otro correo el día de mañana, jueves o bien el viernes, para hacerles algunos recordatorios. De todos modos, yo el fin de semana reviso el proyecto. O sea, yo de todos modos, repito, de todos modos el fin de semana yo estoy revisando las sesiones, pero no podría ayudarlos tanto como si lo hicieran entre semana. Entonces, la próxima semana hay una semana de receso académico, entonces no voy a contestar con mensajes de la plataforma y de todos modos no tendría por qué hacerlo porque ya no hay extensiones en este tipo en el proyecto integrador. Entonces, si no lo suben el miércoles 3, el sábado, el domingo 13 antes de las 11:55 de la noche, pues desafortunadamente tendrán consecuencias muy negativas para el texto. ¿Ok? Muchísimas gracias por haber acompañado durante esas 3 semanas de módulo de periodo extraordinario.
No se queden con ninguna duda, les quedan miércoles, jueves y viernes para expresar todas las que necesiten, incluso el fin, pero bueno, repito, no contesto tanto porque pues, es fin de semana. Y ojalá si tienen alguna pregunta o duda, por favor háganmela saber. Prefiero la plataforma, pero si lo hacen por correo también está muy bien. Muchas gracias por su atención y aquellos también que van a conectarse y ver los videos más adelante o más tarde, también les hago una cordial invitación a que vean los otros videos de las 2 sesiones previas y a que hagan todas las preguntas pertinentes o que ustedes consideren pertinentes, ¿vale? Que estén muy bien y no duden en preguntarme lo que necesiten. Gracias.